Hola. Desde el 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones presidenciales, dijo que se iba a acabar con el fuero constitucional. Esa protección, esa inmunidad que tenían ciertos servidores públicos federales, locales y municipales para desempeñar su cargo. Y de hecho hubo una reforma constitucional. De eso vamos a hablar el día de hoy, pero antes no se te olvide suscribirte a nuestro canal y darle clic aquí en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que vamos a estar subiendo constantemente en materia constitucional y legal. Pues bien, como ya les comentaba, en efecto, se hizo una reforma constitucional, se reformó la constitución política mexicana, la constitución general, para que el fuero no existiera. Y de hecho, el artículo 13 de nuestra constitución federal establece que nadie podrá tener fuero en México. Sin embargo, el artículo 63, el segundo párrafo del artículo 63, señala que el presidente del Congreso de la Unión velará para que se respete el fuero constitucional. Es decir, da a entender que los diputados y los senadores, diputados federales y los senadores, siguen gozando de fuero. Esto es una antinomia, una clara contradicción entre el artículo 13 y el artículo 63. ¿Qué sucede? Tenemos que reconocer tres conceptos importantes: el fuero constitucional, la inviolabilidad y obviamente la inmunidad diplomática. Son tres conceptos. ¿Qué era el fuero constitucional? Pues bien, era esa protección, esa inmunidad que tenían ciertos servidores públicos para que no se les pudiera procesar penalmente. Y podríamos decir que hasta civilmente. Todo lo que hicieran era inviolable. ¿Ok? Ahora, ¿qué es el hecho de la inviolabilidad? Pues bien, esto es que ciertos servidores públicos, en este caso los legisladores federales y locales, solamente los legisladores federales y locales, son inviolables según lo que digan o lo que expresen en función de su cargo. Obviamente, en un debate, al momento de estar discutiendo algún asunto, quizá pueda haber alguna situación altisonante y no por eso van a ser sancionados, no por eso se les va a interponer una demanda civil y se les va, por daño moral, y se les va a imponer que paguen una indemnización, ¿ok? Por daños y perjuicios o por daño moral. Entonces son inviolables conforme a todo lo que digan. Es más, hay algunas partes del país donde siguen existiendo ciertos delitos como la calumnia, la difamación. Y si en esos estados un legislador federal, o mejor dicho, un legislador local de ese estado llega a cometer ese delito estando en tribuna y en funciones, no se le va a poder hacer nada. Pero eso no implica que tenga fuero constitucional. Es distinto. Si actualmente, si un senador, si un diputado o si un servidor público de alto nivel llega a cometer un delito, homicidio, cualquier otro, evidentemente puede ser procesado. Hasta el presidente de la República puede ser procesado. Ahora, ¿qué es la inmunidad diplomática? Pues es evidentemente la protección de la que gozan los diplomáticos, cónsules, embajadores o servidores de la embajada y de los consulados extranjeros en nuestro país para desempeñarse en el territorio nacional. Es decir, si un embajador, un cónsul o un trabajador de la embajada X de cierto país que está en México comete algún delito, no puede ser ni procesado ni delito. Sí, parece increíble, pero es importante. ¿Por qué? Porque obviamente necesita esta protección para que pueda desempeñar la representación legal de su país o la representación de sus ciudadanos, según sea embajada o consulado, embajador o cónsul. Ahora, en efecto, como ya mencioné al principio, es una antinomia clara el hecho de que el 13 diga que ningún ciudadano, ningún mexicano gozará de fuero constitucional, mientras que el 63 dice que el presidente del Congreso va a defender lo respectivo a que se respete el fuero constitucional. Evidentemente es una antinomia, es una contradicción, y en este caso nos tenemos que atender
a lo que dice el artículo 13 constitucional. Ahora, ¿estamos a favor o estamos en contra? En mi caso, como constitucionalista, estoy en contra de que se haya eliminado el fuero constitucional. Y porque, si bien es cierto, el fuero constitucional generaba impunidad de ciertos servidores públicos que cometían hechos o actos delictuosos y se amparaban o se protegían en función de su fuero, si vemos la historia nacional nos daremos cuenta que el fuero constitucional, el fuero constitucional servía para proteger a los diputados de oposición que criticaban o estaban en contra del gobierno en turno sobre lo que decían. Vemos la historia, nos tenemos que ir, por ejemplo, al caso de la época de Victoriano Huerta, de este tirano que mató o mandó a matar a Francisco I. Madero y a Pino Suárez, cómo subyugó a toda la Unión para que estuviera a su favor. Y cuando hubo algunos legisladores que se opusieron a él, obviamente los persiguió o los mandó a matar, los torturó y demás. Entonces, evidentemente, el fuero tiene esa naturaleza, es para proteger eso, para protegerte, para que no te persigan. Si vemos a Francisco I. Madero, en su momento fue perseguido por hacer campaña en contra de Porfirio Díaz. Entonces, el fuero constitucional tiene esa característica, o tenía esa característica, de proteger a aquellos representantes populares que trabajaban o actuaban y podían decir algo en contra del gobierno en turno, los protegía. ¿Por qué